Hace unos días, en una reunión con Paco Ignacio Taibo, el compañero me planteó que viniéramos acá a platicar sobre la lucha del pueblo vietnamita contra la agresión imperialista a la que estuvieron sometidos durante décadas, prácticamente durante todo el siglo XX. Y me dijo que la brigada, por iniciativa de Santiago Flores, había preparado un libro sobre el tema que se va a regalar hoy. ¿Sí? Supongo que esta es la presentación formal de este libro y por primera vez se va a entregar al público. Sentía que un tema tan importante como el de la lucha del pueblo de Vietnam, tan importante para su generación, para la generación del 68, después de todo el tiempo que ha transcurrido hasta ahora, podía ser que ya no la tuviéramos presente. Y que se trata de un asunto, sin lugar a dudas, importantísimo para los pueblos del mundo. Y que por eso valía la pena regresar a este tema, refrescar nuestra memoria, tal vez platicarles estas historias por primera vez a los más jóvenes, a quienes son niños, a quienes son jóvenes, a quienes no tuvieron conciencia de estos hechos mientras se desarrollaban, ¿no? Entonces, creo que tenía toda la razón Paco, el tema es interesante, nos dimos a la lectura de esta compilación, esta breve compilación de textos que ha preparado Santiago Flores, y por eso estamos acá. Vietnam es un pequeño país al sur de China, en el oriente, es un país larguito, es una península, forma parte de una península. Del lado oriental tiene al mar, en el norte tiene a China, y del lado occidental colinda con Laos y con Camboya. Vietnam fue ocupado por los franceses durante la segunda mitad del siglo XIX. Cuando los franceses invadieron México y nos trajeron a su emperador Maximiliano, invadieron otros países, entre ellos Argelia y Vietnam. Los mexicanos evitamos la colonización gracias a la heroica lucha de resistencia que emprendieron los liberales encabezados por Juárez, por Benito Juárez, pero Argelia y Vietnam cayeron bajo dominio francés y su lucha de liberación se resolvió después de la primera mitad, al terminar la primera mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial representó una crisis para los países colonialistas, imperialistas de Europa. Los franceses tuvieron que ceder el territorio de Vietnam a los japoneses y lo cedieron, según lo que se comenta en alguno de estos textos, sin oponer gran resistencia. El general Giap, el general comunista vietnamita, que terminaría venciendo a los franceses, comenta que durante la Segunda Guerra Mundial los franceses, en vez de luchar contra los fascistas japoneses, emplearon lo mejor de sus fuerzas en combatir a los revolucionarios vietnamitas. Así que cedieron el lugar a los japoneses, y cuando al final Japón fue vencido, al final de la Segunda Guerra Mundial, los franceses se las ingeniaron para regresar a ejercer su dominio sobre Vietnam a través de un gobierno títere. Por la independencia de Vietnam luchó el movimiento conocido como Viet Minh, dirigido por los comunistas, por un personaje que en el mundo entero sería conocido como Ho Chi Minh y que cariñosamente era apodado como el tío Ho. Cuando los franceses fueron derrotados, se estableció un gobierno dividido
los comunistas y su frente nacionalista, el Viet Minh, tomaron control de Vietnam del Norte y un gobierno diferente, con apoyo europeo, se asentó en Vietnam del Sur. Había el compromiso de ir a elecciones para reunificarlo y como el gobierno de Vietnam del Sur estaba dispuesto a cumplir este compromiso, a los norteamericanos les pareció que lo correcto era promover un golpe de Estado. Promover un golpe de Estado y colocar en el poder a un militar que pudiera responder a sus órdenes. Así es como los norteamericanos entraron en guerra con el pueblo de Vietnam, guerra que no terminó sino hasta el año de 1975, con una victoria clara, contundente de parte de los comunistas, del Partido Comunista de Vietnam y de las fuerzas combinadas de Vietnam del Norte, de la República Democrática de Vietnam en el norte y de las guerrillas del Frente de Liberación Nacional en Vietnam del Sur, conocidas por los norteamericanos y por el mundo entero como el Viet Cong. ¿Qué sabemos de la guerra de Vietnam? Nosotros pues sabemos básicamente lo que nos han contado los norteamericanos, no solamente las versiones más comprometidas con la política de intervención, sino también versiones críticas que recogen esta experiencia de su gobierno como un error injustificable que también hizo sufrir a la juventud estadounidense, a la juventud movilizada en la invasión. Estas versiones críticas las hemos apreciado en el cine, en obras como El francotirador, Apocalipsis o Full Metal Jacket, Cara de Guerra, de un cineasta británico más bien, ¿no? Stanley Kubrick, Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola, que es una versión de El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, ambientado durante la guerra de Vietnam, ambas películas basadas en despachos de guerra de un periodista norteamericano llamado Michael Herr, cuyos reportajes ha publicado en español la editorial Anagrama con este título, Despachos de Guerra. Bueno, esto es lo que sabemos de Vietnam. Tenemos la visión más nefasta de la guerra de Vietnam en las películas de Sylvester Stallone. ¿Cómo se llama este personaje de Stallone? Rambo, ¿no? Un psicópata que primero llega como un soldado traumatizado por la guerra, su gobierno no lo reconoce y es un rebelde, ¿no? Se rebela dentro de Estados Unidos y exige regresar, que lo manden de regreso a Vietnam para rescatar a sus camaradas abandonados en manos de los crueles comunistas y bueno, mata a medio Estados Unidos y mata a la mitad de los vietnamitas para poder tranquilizar su espíritu apesadumbrado, y tiene como 5 versiones Rambo, ¿no? Esta es la versión fascista de la guerra de Vietnam, contada por el Hollywood más comercial, por el cine estadounidense más mercantil, pero existen estas otras versiones, ¿no? Que acabamos de comentar. ¿Qué hay en el libro que ha preparado Santiago? Bueno, cosas muy interesantes. En primer lugar, hay un testimonio de un marinero vietnamita que llega a París y conoce al dirigente de los comunistas. En ese momento se está creando el Partido Comunista de Vietnam, están naciendo los partidos comunistas bajo la influencia de la Revolución Rusa, y el Partido Vietnamita es básicamente una sección del Partido Comunista francés. Recuerden, Vietnam es colonia francesa y los comunistas franceses tienen en su estructura a una representación de los luchadores anticolonialistas
dentro de su propio partido. Este personaje al que conoce el autor de este testimonio lo vamos a llegar a conocer como Ho Chi Minh. En ese tiempo no tiene todavía el nombre de Ho Chi Minh, sino el nombre de Nguyen Ai Quoc, ¿sí? No sé si así se pronuncia. Nguyen Ai Quoc, ¿no? Entonces, bueno, es un testimonio pues muy emocionado de un joven marinero que descubre la idea de la revolución social, de la revolución socialista, que oye hablar de Lenin, se identifica con la naciente Unión Soviética, escucha historias de motines en los barcos, de la resistencia de los marinos a participar en aventuras contrarrevolucionarias, el movimiento obrero europeo, las importantes huelgas e insurrecciones obreras que sacuden a toda Europa, pues lo impresionan e impresionan a los vietnamitas que viven y trabajan en Francia. Ellos se van reuniendo, leen un periódico que hace Nguyen Ai Quoc, Le Paria, y el Paria, y lo buscan, ¿no? En ese periódico su compatriota los llama a luchar por la libertad, su compatriota los convoca a luchar por la justicia y emocionados van y lo buscan, lo conocen. Y este hombre los pone a leer a Marx, les explica a Marx, mientras puede platicar con ellos cara a cara y después por cartas les va platicando qué es esto del socialismo, por qué el socialismo es una promesa de libertad, de justicia, de igualdad, y entran en esta tarea, ¿no? Para 1925, el autor de este relato se incorpora al Partido Comunista y básicamente ahí termina este testimonio. Pero es muy interesante. Una cosa que llamó mi atención es que cuando el Partido Comunista francés presenta su primera lista de candidatos al Parlamento, incluye a Ho Chi Minh. Lo incluye para que la voz del pueblo de Vietnam que quiere lograr su independencia sea escuchada. Y lo incluyen, el Partido Comunista francés lo incluye a sabiendas de que por no ser francés no va a llegar a ser diputado. Están usando las elecciones como un arma de denuncia, están usando las elecciones como un espacio de lucha, de denuncia. No les interesa tanto tener un asiento en el Parlamento, incluso aunque no lo tengan, sus candidatos se van a hacer escuchar. ¿Qué lejos están de nuestros estrategas electorales contemporáneos? Creo que mucho podrían aprender de esto. Hay cuentos en este libro que se va a obsequiar hoy, hay cuentos que hablan de la guerra en Vietnam desde distintas perspectivas. El vietnamita que traiciona a su país y que colabora con los invasores, que es testigo de las crueldades, de las atrocidades que cometen contra su pueblo y sufre una crisis de conciencia y, bueno, es un cuento, así que el final de los cuentos no se dice. Hay otro cuento que dice las cosas desde la perspectiva de un soldado estadounidense que es capturado por los guerrilleros vietnamitas. Hay otro cuento que aborda las cosas desde los ojos de un viejo campesino que observa cómo su pueblo participa en la revolución, su pueblo, su pueblito, el pueblo en el que él vive, su pueblo de campesinos en el que él vive, se suma a la revolución y a él le falta valor, le falta coraje, y toda la gente que él conoce, desde los niños hasta los ancianos, están participando en la revolución.
y él siente que no tiene el valor para colocarse a la altura de las circunstancias. Es otra crisis de conciencia, y por supuesto les niego el final para que lean este magnífico libro que incluye estos cuentos. Y a mí el que más me ha gustado es el cuento de un pueblo de campesinos que sufren la amenaza de los colonialistas franceses, de la administración francesa, que les va a quitar la cosecha. El puesto militar francés que domina un territorio está esperando que crezcan los cultivos de arroz para ir a hacer una requisa de la cosecha. Ese arroz no debe caer en manos de los guerrilleros, piensa el militar francés. Entonces prepara todo, manda a construir un silo, una bodega, para meter ahí todo el arroz que los campesinos de esta comarca están cultivando. Si él no va con sus soldados y lo requisa, esos pinches campesinos se los van a dar a los comunistas, le van a dar arroz a los guerrilleros, y eso pues él no lo puede permitir, ¿sí? Esa es su principal preocupación. Y del otro lado de la historia están los campesinos que dicen, ese pinche francés nos quiere quitar nuestro arroz. Entonces es una guerra de nervios para ver al final quién se queda con la cosecha. Entonces aquí la guerra no es solamente la guerra de dos ejércitos, sino es la guerra de estos campesinos, es la guerra del pueblo, es la guerra en la que todos los elementos de la vida cotidiana entran en juego, ¿sí? Es la guerra del arroz, ¿sí? Por cierto, que este marinero que conoce a Ho Chi Minh en 1922 en París, de pronto asume la misión de irle a contar a Ho Chi Minh que en Vietnam los campesinos están muriendo de hambre, mientras los barcos franceses van llenos con el arroz de los vietnamitas rumbo a Europa. Su gente está muriendo de hambre y sin embargo la cosecha es requisada y está yendo para el consumo de los colonialistas europeos. Esto es impresionante. Bueno, la otra parte, hay poemas de Ho Chi Minh. Yo le decía, traigo poemas de Ho Chi Minh. A veces los guerrilleros no son muy buenos poetas. Ok, termino aquí. Bueno, lean los poemas. Taibo opina que son simpáticos, sí son simpáticos. Tiene un poco de Bertolt Brecht. Está bien los poemas de Ho Chi Minh que se incluyen. Y lo más importante del libro para mí fueron los textos sobre Dien Bien Phu. Un cuento sobre la batalla de Dien Bien Phu, el relojero de Dien Bien Phu, y unos apuntes militares del Napoleón vietnamita, el general Giap, que murió el año pasado. ¿Cómo dieron esa batalla? Una batalla en forma, ejército contra ejército, que significó la humillación y la derrota del ejército francés en 1954. Lo dejo aquí para que Santiago pueda comentarles el libro que él ha preparado. Gracias. Oscar. Este sí sirve. ¿Sí se oye? ¿Sí? Oscar, muchísimas gracias. Quisiera yo empezar haciendo dos aclaraciones. Primero es que desde hace unos meses tengo que estarme cambiando de lentes, pero no porque sea... Yo antes pensaba que los que usaban los lentes en la punta de la nariz eran unos pinches mamones, pero desde que me operaron de las cataratas descubro que no lo cambiaría por nada, porque es lo que puedo seguir leyendo, que uno de mis grandes vicios es leer. Entonces, esa es primera aclaración. Segunda aclaración es de que ya van 3 taxistas que me preguntan que si soy español,
y los españoles me dicen que si soy de Finlandia. El problema es de que mi dentista me dijo desde hace mucho tiempo que los dientes se me iban a ir metiendo hacia la lengua y me descubrió unas pesadillas horrendas, pero ahorita lo estoy descubriendo. Yo ya no sé como quién hablo, entonces por favor les aclaro, yo nací en el corazón de la Ciudad de México, no soy chilango porque nací ahí, no emigré a la Ciudad de México como mis padres o mis abuelos. Entonces, discúlpenme el acento, pero si vamos a hablar de Vietnam, quiere decir que tengo uno de los acentos cerquitas de por ahí. Entonces, voy a permitirme cambiar de lentes para poder leer lo que yo he escrito en las últimas horas, tratando de cumplir con una promesa de que no soltaría, más bien que no tendrían que quitarme bajo la fuerza el micrófono para poder seguir hablando. Y lo otro es de que voy a tratar de que se me entienda, cosa que no se logra cuando yo tomo la palabra sin nada que me guíe. Voy a leer lo que ve. Una primera cosa, Vietnam Heroico es una antología de cuentos, relatos, poemas, crónicas y ensayo de 10 escritores vietnamitas y un occidental que van cubriendo desde 1922 a 1975. Unos dirían un montón de años. No, 1922 a 1975. 75 para el 2015, casi son 40 años según mi gramática o aritmética, ¿no? Regresemos a algo que ya había dicho Óscar, las historias se cuentan desde el principio, y entonces, si contamos la historia de Vietnam Heroico, hay que contar un poquito más. Voy a leer algo de un escritor cubano, de Lisandro Otero, que andaba paseando por el Museo de la Revolución en Hanoi, en Vietnam, esperando hallar ahí solo una muestra de las luchas más recientes, y dice él, me sorprende que las primeras piezas en exhibición datan del año 211, antes de nuestra era. O sea, aclaro eso de la nuestra era, algunos decimos nuestra era, otros dicen después de Cristo. Y es que toda la historia de Vietnam implica una revolución, un infatigable combate. Está hablando él del año 211, y después dice que con el advenimiento del cristianismo en el occidente, Vietnam es invadido por el imperio chino, que se mantiene durante un milenio allí metido. ¿Sí? Aquí llevamos apenas algunos cuantos años con los invasores adentro. Los chinos, cuando decidieron meterse en Vietnam, dice Lisandro Otero, la primera vez estuvieron nada más 1000 años. En el año 939 se conquista la independencia y comienza a desarrollarse un estado vietnamita. Pero en el siglo XIII son invadidos en sucesivas oleadas por los mongoles, dirigidos por un nieto de Gengis Khan. Los rechazan, pero vuelven los chinos en el siglo XV y conquistan el poder para la dinastía Ming. Los chinos son expulsados otra vez en 1427 y se inicia la dinastía vietnamita Le, que alcanza su vigor máximo
con el emperador Danton en 1497. Y comienzan a penetrar en el país los mercaderes de Occidente con la rebelión de los Tyson en 1789. Ese es contando un poco hacia atrás. Yo en la introducción al libro menciono también otra cosa, tratando de irme un poquito más lejos desde el principio, aunque me quede corto. Digo yo ahí en lo que ustedes van a leer con más cuidado, que hace 1000 años que los habitantes de París se preparaban para una expedición militar contra los sarracenos. Y hace 1000 años el imperio de los Estados Unidos era, si acaso, una posibilidad en la Europa de aquellos tiempos. Hace 200 años, la guerra de Napoleón contra España incita las revoluciones en el Río de la Plata, Argentina. Francia anexa al país de Holanda. El propio Napoleón redacta el Código Penal y los procedimientos. A principios de la segunda mitad del siglo XIX, en un lapso de 8 años, la Francia colonialista hace de las suyas, empezando por la toma de la ciudadela Yadin. 4 años después, sus tropas invaden la parte oriental del Nambo. Dejan pasar otros 4 años para invadir el resto occidental. Y así nos vamos. Aclaro, ya nos hizo favor Óscar de situar algo que a mí me iba a costar muchísimo trabajo leer, porque son preciosos los cuentos, no puedo dejar de leerlos. En fin, nada más hago un recuento. Efectivamente, los cuentos se llaman, nada más por los nombres, a mí me enamoraron. En París, lo que escribió Will Lam, el nacimiento que escribió Bong Nguyen Yap, los poemas de Ho Chi Minh, la cosecha que escribió Bui Hien, del libro de Dien Bien Phu, que contado por Bong Nguyen Yap, y el relojero de Dien Bien Phu, que es precioso el cuento, lo escribe Hu Mai. La pequeña sandalia, Tu y Tu, el choque de Tang Yang, Lu Niong, son 2 escritores que escriben el mismo cuento. Es una experiencia genial. El regreso con Van Tu, y hay un epílogo de Wilfred G. Burchett, que es el único que se nos cuela, además de algo que hago yo al final del libro y demás. En algunos lugares en París tienen la tendencia de correr la voz de que gracias al colonialismo francés empezaron a leer los vietnamitas y que se empezaron a cultivar gracias a la madriza que les partieron desde el siglo XIX. A ver, vamos a revisar tantito lo que hay dentro de la literatura vietnamita. Ahora voy 1000 años antes de que naciera Jesucristo, o como dicen los vietnamitas y muchos otros decimos, 1000 años antes de nuestra era, se establecen los Lac Bien al norte de Vietnam. En el siglo IV al siglo III antes de nuestra era, se desarrolla la agricultura con riego y florecimiento de la civilización del bronce.
A finales del siglo III, antes de nuestra era, se instaura el estado semitribal Aulak tras una dura resistencia de 7 años opuesta por las tribus Lak-Viet y cierto número de tribus vecinas Tai-Au a la invasión de las Fuerzas Armadas del Tsin-Chow-Wei-Han. Y viene aquí el dato formidable. En el siglo II, antes de nuestra era, se anexan el estado Aulak por los Triu de Nam Viet, división del estado de Lak, forman una tercera comandancia y empieza la dominación de los Han. Han es de la parte más de las razas chinas más antiguas y más mayoritarias. Ahora viene a lo que quería yo mencionar sobre en dónde agarraron esa maldita costumbre los vietnamitas de escribir sus vivencias en forma de poema o en forma de cuento o demás. Fíjense ustedes, en el año 1010, Hanoi es la capital del reino de los Li. En el año 1070 se construye en Hanoi el Ban Miu, que es lo que se llama el templo de la literatura, año 1070. En el año 1075 se construye en Hanoi el Quoc Thi Yang, que es el Colegio Nacional. Yo no sé nuestro Colegio Nacional cuántos años tiene, pero estamos hablando del tatarabuelo del Colegio Nacional de varios lugares en Europa. ¿Sí? Seguimos. En el año 1076, los caracteres chinos son considerados escritura oficial y comienza a emplearse el grabado en madera para la impresión de libros. 1076. Los que les guste algo de los libros, revisen cuándo es que Europa presume que empieza a tener libros. En el año 1102 se construye en Hanoi la pagoda de Quang-Dang, que no había de otra, pero estaba dedicado a los ejércitos, es el genio de los ejércitos. En el año 1232 se instaura el concurso septenal de Tai Hoc Sin, que es una cosa bellísima. Yo no sé cómo se me ocurrió hacer el doctorado en ingeniería, cuando ahí ya en Vietnam estaba en el año 1232 el concurso para hacer doctorado en letras. Doctorado en letras. 1252 es el año en que se funda el Quoc Hoc Vien, o sea, el Instituto Nacional de la Enseñanza. Aquí todavía no se instaura la enseñanza bien como para educar al pueblo, ¿no? 1252 en Vietnam. 1273, Dai Viet Su Ki es escrito por Le Van Hu, que no tenía nada que hacer. Son 30 volúmenes sobre la historia de lo poquito que sabe sobre Vietnam. 30 volúmenes. 1273. En el año 1284, las luchas contra los señores feudales chinos y mongoles, y lo sacan después de luchar a 300,000 invasores mongoles en la gran batalla del río Bac Dang, en donde los primeros, y ahorita que acabo de hablar con un gran periodista que va a hablar con ustedes, acabando de yo cerrar la boca, bueno, no, de nosotros,
cerrar la boca. Es las grandes crónicas de la batalla del río Bagdán. Bueno, este es el antecedente de por qué le entraron ganas a los vietnamitas de escribir lo que traen en la cabeza mientras están peleando, no contra los franceses ni contra los gringos. Esos, según las historias, es a los que más facilitos les rompieron la madre. No, sacar a los chinos sí fue una bronca, sacar a los mongoles fue una bronca. En fin, nada más había que echarle un poquito más de ganas, y hay frases geniales de ese tipo. Lo que quiero resaltar, cuando me atreví a hacer el riesgo para una provocación de Paco Ignacio Taibo, de tomar la mitad de los libros que él tenía de Vietnam y la mitad de los que tenía yo, y él me engañó, porque eso fue hace como 4 años. Me dice, si los lees rápido en 15 días, lo sacamos en 20 el libro. Y hasta ahorita me tuvo atormentado, pero él lo que quería es de que se festejara 1975, no sé sumar bien, pero es 40 años. Ese es uno de los poquitos errores que ahora que les regalen el libro, en las últimas páginas, es algo que revisaba yo, algo que todavía tiene alguno que otro párrafo mío. Yo digo 35 años, hay que pasar 35 a 40. Es cuando finalmente se salen de Vietnam. Este tipo de antecedentes son los que nos debería llamar la atención para poder ver y contestar unas preguntas que a cualquiera de nosotros nos lo pueden hacer. A mí me la hicieron, se los juro por Diosito Santo, que me la hicieron ayer. Oye, ¿tú por qué te interesaste desde que empezamos a estudiar ingeniería química en 1964? ¿Por qué te salías a escondidas a leer cosas sobre Vietnam? Carajo, es que no han leído a ninguno de los grandes cuentos de Vietnam. Sigo tantito para recordar Me regreso un poco a lo de los 1000 años. Hace 1000 años los habitantes del reino de los Li fundaron su capital en Hanoi. Su muy particular modo de ver la vida, junto con sus inquietudes espirituales, los llevó 60 años después, y ya lo dije ahí, entonces estoy ya leyendo donde no quería, el famoso Ban Miu. Aquí ya, ese es algo genial, que a Lisandro Otero, cuando es el cubano, va a visitar Vietnam en aquellas épocas, cuenta que el vietnamita Lu Cu Qui, que es el secretario de la Unión de Periodistas Vietnamita, le dice: ¿ha usted visitado el Museo de la Revolución? Yo le respondí que me ha impresionado la resistencia a través de los tiempos, la solidez del espíritu. Y Lu Qui Kai le responde: espíritu no. Espíritu es una palabra para el ingenio y la lucidez. Debemos hablar de alma vietnamita. El espíritu es solo cerebro, el alma es cerebro y corazón. Titubeando, Lisandro le dice: de acuerdo, hablemos del alma. Y se suelta Lu Qui Kai, dice: el nuestro ha sido un combate duro.
2 milenios. Entonces corrige a todos los que empezamos a decir que llevan 1000 años de lucha. No, lo que dice es que no has leído bien la historia. Son 2000 años, que en realidad fueron 2500. Para resistir tenemos que sacar conclusiones de la práctica, estudiar la vida, dice. Le voy a dar un secreto de los vietnamitas, es que hemos meditado sobre su historia y aprendido sus lecciones. Nosotros estudiamos todo lo que se nos ha pasado y las estudiamos y las reflexionamos y las criticamos. No las escondemos, no sacamos los héroes como Rambo o cualquier otro. Si es un héroe inventado con mentiras y demás, primero es todo el mundo, hasta yo que cuando lo descubrí a los 7 años, cuando describen a los héroes, es que solo pudo haberse enredado en la bandera porque estaba huyendo de la guerra y se enreda en la bandera y se cae del castillo de Chapultepec. Belarmino no anda por aquí para que no me vaya a regañar, pero el problema es de cuando se construye con verdades y mentiras, primero no se aprende, se engaña al que está leyendo y demás. Lo que decía este hombre, dice, el gran secreto de los vietnamitas es la reflexión. Y entonces se sigue riendo y dice, no, te voy a contar algo. Dice Lu Qui Kai, el río Rojo es una de las cunas de la humanidad. No muy lejos de aquí surgió el primer hombre sobre este planeta, que cuenta medio millón de años de presencia humana. Oscar nos hacía favor de situarnos rápidamente en China, pero aquí el problema es de que cualquiera que agarre un Google, ya sale el mapa de China y el mapa, salen montones de cosas, los mapas, y si a menos que esté uno muy desorientado, sabe que Vietnam está muy cerquita de Finlandia, o que está muy cerquita de Sudamérica, todo por donde anda el avión, donde anda uno volando. Aquí el dato de los vietnamitas es que ellos saben que hay por ahí, por sus territorios, la presencia humana tiene 1 millón de años atrás. Nuestra historia con la conocida comienza hace 4000 años. Tenemos 25 siglos de lucha contra invasiones extranjeras. Pero ¿por qué hemos sufrido 2500 años de agresiones? Habría que estudiar primero nuestra estación geográfica. Vietnam es un punto estratégico importante, un balcón al Pacífico, una encrucijada de caminos del mundo, una escala forzosa. Se interrumpe, papá, no voy a contar porque la historia es muy, muy bella además. Dice, se sirve una nueva taza de té y Lisandro reflexiona, beber té fuerte, sin azúcar, a diferencia de los cubanos, y fumar cigarrillos constantemente es la mejor manera de conversar para el vietnamita. Ahora voy a dar un salto por la cuestión del tiempo. Aquí lo más importante es de que ustedes se lleven el libro y lo lean. Me voy a saltar ahora hacia el futuro, citando a un gran amigo que dice, se llama Armando Bartra, y dice que la humanidad enfrenta actualmente una emergencia polimorfa pero unitaria, una gran crisis cuyas sucesivas, paralelas o entreveradas manifestaciones conforman un periodo histórico de intensa turbulencia. Un desgarriate cuyas múltiples facetas tienen el mismo origen y se retroalimentan.
un estrangulamiento planetario que no deja títere con cabeza, pero se ensaña con los más pobres. Las caras del dado que yo llamado gran crisis, para mí, bueno, Bartra sigue, las diferentes caras de ese dado complejo es la crisis medioambiental, la energética, la alimentaria, la sanitaria, la migratoria bélica, la económica. Yo más humildemente yo la veo como un molcajete donde se está haciendo un guacamole, se está haciendo ahorita un guacamole con todos estos ingredientes. Pero volveré a Bartra porque nos dice, hablando de lo bélico, es verdad que no hay en el despegue del tercer milenio una guerra mundial, pero sí prolongadas y cruentas guerras coloniales de ocupación y resistencia en las que mueren principalmente civiles, confrontaciones bélicas motivadas por el interés de las grandes potencias globales y de algunas regionales, por controlar espacios y recursos estratégicos como el petróleo. Las guerras por el control de espacios y recursos tienen su propia dinámica, pero todo indica que los desastres naturales y la debacle económica, al desestabilizar los gobiernos de los países políticamente dependientes o frágiles, intensificarán el intervencionismo bélico de las grandes potencias orientado a mantener el control sobre sus satélites. Y voy a sabotear la asamblea, bueno, no es asamblea, pero dice, no sé si, hoy es luna llena, no sé si lo saben, entonces, si empiezo a aullar, me sacan del foro, por favor. Hoy es luna llena, no ayer, ¿eh? Hoy, al ratito, lástima que me están alumbrando, pero ahí está la luna llena y voy a tener que decir esto. A 15 días de un eclipse total de sol, hoy dentro de 15 días hay un eclipse solar total de sol. Retomo lo que un amigo escribió, es el mismo amigo, nada más que lo quiero mucho. Los de antes, los antiguos, hubieran entendido fácilmente que las lluvias torrenciales, los vientos huracanados, las sequías, los calores agobiantes, los incendios incontrolables, la expansión de los desiertos, la pérdida de los bosques, el deshielo de los glaciares, la merma de los polos, la crecida de los mares, la extinción de las especies, las estampidas poblacionales, las pandemias, las guerras, los neointegrismos, la inaudita crueldad del narcotráfico, las hambrunas, la carestía, las quiebras, los despidos, la desolación, la desesperanza, son señales de que un sol con mayúscula está terminando. Inequívocos indicios de que enfrentamos un fin de época y debemos prepararnos para encender un nuevo sol y crear una nueva humanidad. Y cierra comillas de golpe el maldito. Y yo digo, esto tal vez lo lea cuando la luna llena ilumine los territorios de Texcoco. Muchas gracias.